Amada Iglesia, quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en el Salmo 106. Salmo 106. Salmo 106. Vamos a leer todo este salmo. Es un salmo extenso, pero es un salmo muy importante y muy conveniente para lo que nosotros vamos a empezar en esta mañana. Hemos dicho que nuestro deseo es poder empezar el estudio del libro de Éxodo. Así que hoy lo que voy a hacer delante de ustedes es una pequeña introducción, pero para esto voy a servirme de este precioso texto en el Salmo 106, que es un texto que nos lleva a la reflexión. Quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en el Salmo 106. La palabra del Señor dice lo siguiente: Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartarse su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contada por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos.
Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Qué precioso salmo, pero al mismo tiempo un salmo que descubre la maldad del hombre, pero al mismo tiempo descubre la gran bondad y la inmensa misericordia de Jehová. En esta mañana, como les he dicho ya, yo quisiera hacer una introducción al libro de Éxodo, utilizando este texto que es un texto precioso. Quiero que ustedes me permitan resumir este pasaje en cómo se ve en su totalidad, porque no lo vamos a exponer hoy, pero quiero que tengamos todo el contexto, la idea de lo que este salmo nos enseña, y luego lo único que voy a hacer es enfocarme en el versículo 7 para poder tomar a partir de ese versículo verdades fundamentales en nuestro estudio de Éxodo. Así que en primer lugar, permítanme explicar lo que este salmo es en su totalidad, desde el versículo 1 hasta el versículo final. Este salmo tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. En su introducción, que podríamos dividirla desde el versículo 1 hasta el versículo 5 o 6, digo 5 o 6, porque el versículo 6 es evidentemente parte del desarrollo de este salmo. Pero quiero agregarlo en la introducción, porque aquí el salmista nos está dando algunas cosas que son claves. En primer lugar, el salmo es un salmo de adoración. ¿Por qué es un salmo de adoración? Porque este salmo empieza con aleluya y termina con la palabra aleluya. Hay algunos salmos en la Biblia que hacen eso, no todos, algunos, pero estos salmos son específicamente salmos de adoración al Señor. En el versículo 1, el salmista empieza diciendo aleluya, alabad a Jehová, y él da la razón por la cual debemos alabarle. ¿Cuál es la razón que dice el texto? Porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este pasaje o esta expresión del salmo aparece en muchos lugares del libro de Salmos, también en Lamentaciones. Siempre se repite que Dios es bueno, pero no solo bueno, es para siempre su misericordia. Dios es bueno y eso implica su carácter lleno de bondad, de gracia, de querer lo bueno para los que están externos a Él, pero al mismo tiempo habla y vuelve a pronunciar la gran misericordia que Dios ha tenido. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando uno hace una declaración como esta, sería muy importante que uno pudiera justificarla. Y este salmista la justifica al hablar de la historia de Israel y de todas las cosas que Dios hizo con el pueblo. Ustedes leyeron conmigo en esta lectura del Salmo cómo a través de diferentes circunstancias Dios, a pesar de toda la maldad del pueblo de Israel, no les pagó conforme a su maldad, sino que les dio misericordia. Pero Él hizo tal cosa, pero Él tal otra cosa. A pesar del pueblo, Él actuó de una manera en base a su misericordia y su gracia. En el versículo 2, nosotros encontramos también unas dos preguntas que tienen que ver con una exposición que no tienen una respuesta, o mejor dicho, la respuesta es nadie. ¿Quién puede expresar todas las razones por las cuales el Señor debe ser alabado? La respuesta es nadie. ¿Quién puede o a quién le alcanzarían las palabras para decir todo lo que Dios ha hecho? A nadie. Pero es importante entender esto. A pesar de que a nadie le alcanzarían las palabras o los recuerdos para decir todo lo que Dios ha hecho,
este hombre insiste en tratar de hablar del pasado del pueblo de Israel y del presente del pueblo de Israel para poder exaltar la misericordia y la gracia de Dios. Así que este hombre está haciendo su esfuerzo, aunque él añade y afirma que nadie puede expresar con palabras lo bueno que es Dios. Él va a hacer su esfuerzo. Y él va a hacer el intento al hacer esta recapitulación de toda la historia de Israel, o de una gran parte de la historia de Israel, de cómo a pesar de su maldad, Dios siguió siendo bueno y siguió teniendo misericordia para con el pueblo. En el versículo 3 también nos habla de lo bienaventurados que son, o los dichosos que son, aquellos que guardan el juicio y los que hacen justicia en todo tiempo. En otras palabras, aquellos que obedecen al Señor porque Él es digno de ser obedecido. Así que en esta introducción, en primer lugar, este salmista nos dice que este es un salmo de adoración. Cuando uno cuenta la historia, lo único que puede es adorar al Señor por lo que Él ha hecho. Pero en segundo lugar, en esta introducción también, el salmista nos muestra que este es un salmo de arrepentimiento y de reconocimiento. Y eso aparece en los versículos 4 al 6. Y quiero que usted lo mire conmigo en su Biblia. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Este salmo empieza alabando al Señor, pero luego el salmista lo trae hacia sí, como que fuera algo de un tema personal. Señor, visítame, alegra mi alma a través de las cosas que tú haces. Y lo que él está pidiendo aquí es lo mismo que va a pedir en la conclusión: que el Señor manifieste su gracia sobre el pueblo para que él pueda gozarse de ver cómo Dios cumple su palabra. Pero aquí entramos nosotros en nuestro tema. Versículo 6. Él hace un reconocimiento de que aunque él va a contar la historia de Israel, él va a decir: nosotros no somos mejores que nuestros padres. Al igual que nuestros padres, así somos nosotros. Y fíjense cómo lo dice en el versículo 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Él está reconociendo que él, al contar lo que va a contar, no está criticando al pueblo de Israel. No está criticando lo que ellos hicieron en el pasado. Está diciendo: nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros estamos en la misma condición de pecado en este momento histórico en el que se está escribiendo el Salmo. Seguramente ellos estaban habiendo sido quitados de la tierra de Israel, sea en el cautiverio, o estaban siendo presas de alguno de sus enemigos, pero lo que sí sabemos por las palabras del Salmo es que ellos estaban viviendo las consecuencias de su pecado. Y al vivir las consecuencias de su pecado, este salmista tiene que levantar sus ojos y decir: nosotros también hemos pecado, así como ellos. Por lo tanto, mis hermanos, este salmo toma un sabor distinto, porque se convierte en un salmo para nuestra reflexión. Se habla de historia, se habla de lo que Israel vivió, se habla de la dureza de su corazón, pero se habla también de la realidad de que este salmo sigue siendo importante y sigue siendo un desafío para la vida de la iglesia y para la vida del pueblo de Dios, porque nosotros no somos mejores. Nosotros no somos mejores. Nosotros no obramos de una mejor manera que lo que ellos han hecho. Así que lo que hace ahora el salmo es comenzar a desarrollar la idea a partir del versículo 7, y lo que hace aquí es mostrarnos 8 episodios en la vida de Israel, donde el pueblo de Israel mostró la dureza de su corazón y su desobediencia. No lo vamos a leer por el tiempo, ya leímos el texto, pero solo quiero que lo vean cómo está dividido. En los versículos 7 al 12 se habla de lo que el pueblo de Israel hizo en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan el Mar Rojo? El Señor lo dividió en dos, y por cierto, eso está en el libro de Éxodo. El Señor abre el mar, ellos pasan en seco, el ejército del faraón viene detrás,
Ellos están atemorizados, pero al estar del otro lado, el Señor cierra el agua y todo el ejército muere. Al ver esa victoria, ellos comienzan a cantar y alabar al Señor. Pero luego va a decir, sin embargo, no mucho tiempo después, comenzaron a quejarse y a olvidarse lo que el Señor había hecho. Y entonces el pueblo se queja y se muestra aquí su pecado, pero se muestra también la misericordia de Dios. El segundo episodio que aparece aquí va del versículo 13 al versículo 15. Yo quiero que usted lo mire con sus ojos, aunque no lo leamos, que usted lo pueda identificar. Versículos 13 al versículo 15 hay una segunda división. Se habla aquí de la plaga mortal y cómo por causa de su pecado Dios envió una plaga y comenzó a destruir al pueblo. Pero gracias a que apareció Moisés intercediendo por el pueblo, finalmente el Señor no hizo lo que iba a hacer y les dio misericordia. La tercera cosa que aparece en este salmo va del versículo 16 al 18, cuando tuvieron envidia de Moisés. Y entonces, al tener envidia de Moisés, el Señor estaba exterminando al pueblo, pero finalmente Él se arrepiente y no lo hace. En los versículos 19 al 27 aparece la terrible historia del becerro de oro, de cómo ellos, por decir así, se olvidaron del Dios que había hecho todas las cosas que había hecho y comenzaron a adorar un ídolo que no era nada más que un pedazo de oro fundido. En quinto lugar, él cuenta la historia de lo que sucedió en Baal Peor. Los versículos 28 al 31 muestra cómo ellos sacrificaban a sus hijos y derramaban sangre inocente. ¿Qué cosa podría ser más terrible para el Señor que la idolatría? Y no solo la idolatría, que para poder idolatrar y hacer todas las cosas que hacían, derramaron sangre inocente. Pero el Señor tuvo misericordia. Luego en los versículos 32 y 33 habla de la provocación en Meriba, donde ellos provocaron al Señor. El Señor les dio agua, pero aquí fue donde Moisés dice que no controló su espíritu, sino que habló precipitadamente y golpeó la piedra y dijo: pueblo duro de cerviz. Por causa de la dureza de Israel, Moisés también llevó las consecuencias, pero Dios no los eliminó, siguió mostrándoles misericordia. Luego en los versículos 34 al 39 muestra la gran desobediencia que ellos tuvieron al no destruir a todos los habitantes de la tierra prometida. Cuando el Señor los puso ahí, les dijo: ustedes tienen que vencer a los que viven aquí, no dejen a nadie con vida, no se casen con sus mujeres, no adoren con sus ídolos. Pero ellos, en vez de hacerlo, hicieron exactamente lo contrario. Y al hacer lo contrario, la ira de Jehová se encendió sobre ellos. Pero mis hermanos, al encenderse la ira de Jehová sobre ellos, el Señor volvió a tener misericordia, a pesar de que los llevó debajo de sus enemigos. En los versículos 40 y 43 aparecen los enemigos que subyugan al pueblo de Israel, y esto se está refiriendo al tiempo de los jueces. Ellos estaban bien un tiempo, el Señor les daba victoria, pero luego ellos se portaban mal y hacían las cosas mal, y el Señor enviaba a alguien, algún opresor, para que pudiera poner su mano sobre ellos. Ellos se arrepentían y el Señor los volvía a perdonar. ¡Qué misericordia del Señor! Pero qué vida tan perversa la que el pueblo de Israel tuvo. Y quiero recordarles que este salmo se enfoca en repetirnos: y nosotros no somos mejores. Nosotros no somos mejores. Finalmente, la conclusión va del versículo 44 al 48. En el versículo 44, ustedes ven al Señor hablando de cómo Él, a pesar de todo, les respondía cuando ellos estaban en angustia, oía su clamor, se acordaba del pacto, y Él también obraba en sus enemigos para que los enemigos sintieran misericordia por ellos. Hermanos, qué exaltación tan grande de quién es Dios. Pero finalmente el versículo 47 y 48, ellos vuelven a hacer una petición, y la petición del salmista es: sálvanos, Jehová, y recógenos de entre las naciones. Israel había vuelto a pecar en las cosas que había hecho antes. Esta historia es la historia antigua, pero la historia presente que el salmista estaba viviendo
Era una historia también de pecado, donde Dios les había puesto la mano encima y ahora Él está clamando: Señor, ten misericordia de nosotros, recógenos para que podamos alabar tu nombre. De esto se trata este salmo. Es un salmo de reflexión, es un salmo en el cual se está poniendo las cosas claramente para que el pueblo pudiera reconocer que Jehová es Jehová y la perversidad que está en el corazón del hombre. Pero en esta mañana, en los minutos que tenemos, amada iglesia, yo quiero enfocarme en el versículo 7 y le voy a pedir que podamos leerlo una vez más para que podamos tener el contexto exacto y poder desarrollar las ideas que aparecen aquí. Era importante explicar el salmo para saber en qué contexto se encuentra nuestro pasaje. Pero mire lo que dice el versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Tres cosas claves nos dice este texto. En primer lugar, que los padres no entendieron las maravillas o los milagros del Señor. En segundo lugar, que ellos no se acordaron de su infinito amor. Y en tercer lugar, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se rebelaron. Esto aparece claramente en este versículo, estas tres cosas que muestran la actitud del pueblo de Israel frente a lo que estaba sucediendo en la historia del Éxodo. Mis hermanos amados, lo que nosotros vamos a hacer al estudiar Éxodo es volver a mirar la historia de Israel. Pero quiero advertirles en esta mañana que nosotros pudiéramos correr el mismo peligro de estos hombres. En primer lugar, al no entender los milagros o las maravillas del Señor. Al no entender los milagros o las maravillas del Señor, nosotros estamos exactamente en la misma posición que ellos estaban. Y nosotros podríamos decirlo de esta manera: cometer el error de no interpretar correctamente lo que Dios estaba haciendo. Cuando uno estudia un libro del Antiguo Testamento, hay una complejidad. Y la complejidad es que ese libro fue escrito en una época distinta y para una cultura distinta. Y como fue escrito antes y fue escrito para otra gente que pensaba diferente, que entendía cosas de manera diferente, es nuestro trabajo tratar de interpretarlo correctamente, porque si no, uno podría correr el grave peligro de interpretar Éxodo simplemente como una historia que nos cuentan ciertas cosas. Un relato que nos hablan de plagas, de muerte, de vida, de paciencia de Dios, pero no ver nada más que eso. Y cuando uno interpreta la historia de la Biblia y no entiende lo que la historia o la enseñanza nos está dando, uno cae en un terrible pecado. Porque cuando uno no entiende, uno se olvida. Y cuando uno no entiende y se olvida, finalmente uno cae en la rebeldía que el pueblo de Israel cayó. Esa rebeldía no es ajena a nosotros. Esa rebeldía no es algo en lo que nosotros no pudiéramos estar viviendo. Esa rebeldía es una necesidad a la que nosotros tenemos que huirle. Porque es posible no interpretar correctamente las obras de Dios. Nosotros necesitamos entender los temas y las cosas que aparecen en Éxodo. Éxodo no es solamente la historia de Israel en el desierto, primero la historia de Israel en Egipto, luego Israel en el desierto y luego Israel en el monte Sinaí. No es solamente esas tres cosas de la historia de Israel. Claro que en eso se divide principalmente el libro. Nos cuenta primero cómo Israel está en Egipto y cómo el Señor los libra de ahí. Luego nos cuenta cómo los lleva por el desierto y los sostiene, les provee, los cuida. Y luego nos cuenta cómo los lleva hasta el Sinaí, al monte donde iba a revelar los 10 mandamientos y todas sus leyes. Esos son los movimientos que tiene este libro. Hay muchos eruditos que han dividido el libro en su bosquejo de estas tres maneras: Israel en Egipto, Israel en el desierto, Israel en Sinaí. Pero eso no es entender completamente lo que el Señor ha hecho. No es simplemente repasar las historias. No piense que al acercarnos nosotros a este libro vamos a recordar historias que usted ya sabe. Es necesario interpretar y entender correctamente las maravillas del Señor, porque corremos peligro al no hacerlo.
Porque si no lo hacemos correctamente, nuestro corazón podría caer en una rebeldía. Podría llevar a hacernos pensar que nosotros entendemos tantas cosas de Dios que realmente no entendemos. Y llegar a pensar que Dios es un Dios al que yo puedo controlar o entender, cuando Dios se ha presentado y se ha revelado en esta historia como un Dios que es completamente incomprensible, aun cuando es lleno de gracia. Es el gran yo soy que existe en sí mismo sin necesidad de nada externo a Él. Por lo tanto, mis hermanos, es importante entender correctamente la historia, porque eso fue lo que el pueblo no hizo adecuadamente. Ahora, ¿cómo podríamos no entender correctamente la historia del Éxodo? ¿Cómo podríamos no entender? Hay por lo menos 3 cosas claves que podrían ser un grave error en el que nosotros no podríamos entender la historia del Éxodo simplemente tomándola como una historia y no ver el plan que Dios hizo. En primer lugar, podríamos no entender la redención que Dios muestra en el libro de Éxodo. Hermanos, la redención significa el cómo el Señor tomó a ese pueblo que era esclavo, los saca de esa esclavitud y los lleva al desierto para convertirlos en su pueblo. Uno podría cometer graves errores aún entendiendo esa historia, cuando uno no tiene cuidado de entender qué es lo que el Señor muestra. Mis hermanos, escuchen esto con mucho cuidado. Hay muchas iglesias y muchas personas, incluso nosotros hoy, que pudiéramos entender con claridad la historia del Éxodo y cómo funcionó. Sin embargo, no entender la perspectiva correcta de la redención. Cualquiera que enseña que la salvación es por obras, no entiende correctamente el Éxodo. Cualquiera que enseñe que en la salvación de los hombres tienen una participación, no entiende correctamente el Éxodo. Porque lo que se muestra en Éxodo simplemente se amplía a lo largo de toda la Biblia. El concepto de Éxodo es este: Dios toma un pueblo esclavo que no puede hacer otra cosa en medio de su esclavitud que quejarse por lo que vive, que quejarse por lo que sufre. Y de pronto, en medio de ese sufrimiento, ellos claman a Dios y Dios los escucha. Y al escucharlos, Dios les envía un Salvador, por decirlo de esta manera. Y ese Salvador viene y los saca con mano poderosa de esa esclavitud para llevarlos al desierto, para convertirlos en su pueblo. Cualquiera que piense en su mente, y quiero decirles esto, amada iglesia, nuestra mente es siempre propensa a inventarse un concepto de salvación que no es el que la Biblia da. Quizás algunos de ustedes hoy están pensando que uno puede ser salvo a través de ciertos méritos o la permanencia. Pastores, que yo quiero mantenerme salvo hasta el último día de mi vida. Yo quiero resistir aquí en la tierra para que cuando yo me muera me vaya al cielo. Cualquiera que piense que la redención es producto de las obras, no entiende Éxodo. La redención no es producto de obras, es una obra de gracia. Y si hay algo que queda claro en el libro de Éxodo, es precisamente eso. Ese pueblo nunca se hubiera librado de Egipto, ni del faraón, si Dios no hubiera puesto su mano para sacarlos de ahí. Pero hay una segunda cosa que pudiéramos no entender bien. Por ejemplo, si alguien no entiende correctamente el libro de Éxodo, podría llegar a interpretar correctamente lo que significa la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Y qué es el cristianismo? Hay personas que el día de hoy en las iglesias modernas están tratando de interpretar que el cristianismo es una especie de libertinaje, donde uno ha sido rescatado del pecado y de la muerte y que ahora es libre para vivir como quiere. Y que entonces ser cristiano es algo que tiene que fluir del corazón de alguien que no tiene compromisos, que no tiene que sentirse atado, sale de lo que era y ahora es libre y puede vivir libre y nadie tiene que decirle lo que tiene que hacer. Pero eso es alguien que no entiende el Éxodo correctamente. Porque cuando uno revisa la libertad en el concepto de Éxodo, ellos salen de ser esclavos de Egipto
para convertirse en esclavos del Señor. Ellos salen de un mundo de pecado, donde ese mundo de Egipto es una forma de ilustrar el pecado. Esa analogía del pecado que es Egipto, que es un jefe, un amo malvado que golpea, que lastima, que te hace sufrir. El Señor te saca de esa esclavitud y ahora te llama a su siervo. Pero ya no es una esclavitud que duele. No es una esclavitud que lastima o que te hace clamar. Es una esclavitud que te hace gritar hacia el cielo: ¡aleluya! ¡Alabado sea el Señor! La libertad que se enseña en la Biblia está claramente graficada en el libro de Éxodo. La libertad no consiste en tener permiso para hacer lo que uno quiere. La libertad consiste en haber sido librado del pecado para ser llevado ahora a vivir bajo las reglas de Cristo. Y esas reglas no son malas. Esas reglas son de bendición para nuestras vidas. Esas reglas traen verdadero gozo y verdadera paz. Y de eso habla el libro de Éxodo. Pero hay una tercera cosa que podríamos también no entender bien en el libro de Éxodo. Y eso es la adoración. Uno de los temas claves que el libro de Éxodo aborda es lo que tiene que ver con el tabernáculo y las leyes que Dios le da al pueblo de Israel sobre la adoración. ¿Cómo se tiene que adorar? Lo primero que el Señor les va a decir es: ustedes tienen que ser santos, porque yo soy un Dios santo. Y Él los saca de Egipto, de casa de servidumbre, para llevarlos al Sinaí y poder constituirlos en una nación santa, porque ahora el trabajo que ellos iban a hacer era adorar al Señor. Es paradójico cómo el libro empieza y cómo termina. El libro empieza diciendo que ellos son esclavos y que están construyendo ladrillos para poder construir las cosas que el faraón les manda. El libro termina diciendo que ellos son esclavos y están construyendo ahora un templo donde adorar a Dios. Esa conexión, ese contraste, es algo que el libro de Éxodo lo deja con mucha claridad. La adoración a Dios tiene que ser una adoración de vidas santas. No es de labios, no es superficial, no es algo que simplemente uno hace externamente. Es algo que tiene que ver con vidas santas, pero también tiene que ver en los términos de Dios. ¿Cómo se adora a Dios? El libro de Éxodo te da detalle para mostrarte que la forma de adorar a Dios es la forma que Dios estableció. Y en eso consiste la verdadera adoración. Mis hermanos, pero también no solamente vida santa, los términos de Dios, sino también cuál es el resultado de la redención, es que nosotros adoramos. La adoración es un tema importante en Éxodo, y cuando nosotros comencemos a analizar pasaje por pasaje, ustedes se van a dar cuenta que la razón por la cual ellos son rescatados es para que vayan al desierto a adorar al Señor. Cuando el Señor se aparece a Moisés y le dice que vaya a librar al pueblo y le diga a Faraón que deje librar a su pueblo, le dice que le diga estas palabras: ve a Faraón y dile, deja salir a mi pueblo para que me adore en el desierto. La razón de la salida es adoración. Al igual que en la vida de un creyente, la razón de su redención es adoración. Adoración no es una parte de nuestras vidas, es en lo que consiste nuestras vidas. Y eso es algo que queda muy claro en este libro. Así que en primer lugar, hermanos, el texto nos dice que ellos no entendieron las maravillas. Y nosotros podríamos no entender si no tomamos todo nuestro esfuerzo, nuestra mente, en interpretar correctamente lo que Dios hizo, por qué lo hizo y de qué manera eso se enseña en la Escritura. Pero hay una segunda cosa que también este texto nos dice: no se acordaron de tu infinito amor. No se acordaron de tu infinito amor. Y aquí habla del carácter de Dios revelado también en el libro de Éxodo. Dios se reveló. ¿Y de qué manera se reveló? Como un Dios compasivo, como un Dios poderoso. Dios reveló su nombre, Dios reveló sus obras. Creo que no hay un libro que exalte tanto el poderío
y la grandeza del poder de Dios que el libro de Éxodo. ¡Qué milagros tan extraordinarios! Empezando Éxodo tenemos todos los tipos de plagas que aparecieron ahí. Luego salen y el Señor, a través de su poder, abre ese mar para que ellos caminen en seco. Luego el Señor hace que caiga pan del cielo. Luego los lleva caminando por el desierto con fuego de noche y con una nube que los cubría de día. El Señor, aún sin ser un pueblo guerrero, los hace vencer a sus enemigos. Y todo porque Él está con ellos. El Señor muestra en este libro su poderío. Muestra su carácter. Muestra su gracia. Pero muestra sobre todo una cosa importante. Que Él es un Dios que es fiel a lo que prometió. ¿Saben por qué Israel tenía que mantenerse? ¿Saben por qué no podía desaparecer? No era solo porque Dios amaba ese pueblo. Dios amaba ese pueblo porque ese era el pueblo donde venía al cumplimiento de la promesa. Y la razón por la que ese pueblo nunca fue eliminado fue porque Dios iba a cumplir su palabra. Y Dios se muestra en ese libro como un Dios de pactos. Un Dios que estableció, prometió que un niño nacería, que vendría de Abraham, que de Abraham vendría a través de Isaac, que de Isaac a través de Jacob a través de la tribu de Judá a través de la familia de David a través de María y de José, que ambos eran descendientes. Tenía que nacer el Mesías. Por eso el Señor fue fiel a su promesa. En este libro se muestra el carácter de Dios, el Dios de pactos, el Dios que revela su amor y su gracia. Y este pueblo no se acordó de su infinito amor. Ellos se olvidaban de las cosas que Dios había hecho, y por causa de estos olvidos, ellos blasfemaban sus obras. Es muy triste, es muy lamentable encontrar en este libro cosas como cuando el Señor abre el mar y unos días después están comenzando a decirle al Señor: ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Ahí habían cementerios, ahí habían lugares donde ser enterrados, aquí nuestros cuerpos van a quedar sobre la arena. Se olvidaron lo que Dios había hecho. Y por causa de que se olvidaron del amor compasivo del Señor, que nunca dejó de proveerles, de cuidarles, a pesar de lo que ellos eran. Mis hermanos, en esta mañana, en nuestro último punto, ellos se rebelaron junto al mar. La pregunta es: ¿y por qué se rebelaron? Esto está tan conectado con una mala interpretación y con haberse olvidado de las cosas que Dios había hecho. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que las cosas que antes pasaron para nuestra enseñanza pasaron. Nosotros, al invertir el tiempo que vamos a invertir a partir de hoy, de todo lo que tiene que ver el libro de Éxodo, tiene que ver con invertir nuestra vida en algo que se escribió, que se vivió, para que nosotros podamos tomar ejemplo de eso, para que nosotros podamos conocer al Señor a través de eso, para que nosotros podamos mirar su poder y sobre todo, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Mis hermanos, una mala interpretación de las obras de Dios y el olvidarse de su amor nos lleva a nosotros a una rebeldía. Y quiero que piensen por un momento conmigo: ¿cuántos de nosotros a veces estamos tan llenos de reclamos en nuestros labios por las cosas que no recibimos? Quizás hoy es un buen día para pensar en eso. Es un día que debería ser un día precioso, pensar en la bendición que es tener padres.
Pero quizás estamos sentados ahí diciendo, yo no disfruto este día. Y no disfruto lo que pasa hoy, porque realmente lo que yo vivo es algo en donde yo me pregunto, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué mi padre es de tal o de cual otra manera? Y cuando uno se enfoca en cosas como esa, por tomar un ejemplo, o como en cualquier cosa que tuviera que ver con nuestra vida, nosotros comenzamos a rebelarnos contra el Señor precisamente por una cosa: interpretamos mal lo que Él nos hace vivir y nos olvidamos de su gran amor con el que Él nos ha amado. ¿Por qué servirle? ¿Por qué adorarle? ¿Por qué alabarle con toda nuestra vida? ¿Por qué quebrantar nuestras vidas ante Él? ¿Por qué buscarle con todo lo que somos? Es porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Es porque Él no se acordó de nuestra maldad, sino que todos los momentos de nuestra vida Él ha sido compasivo. Sin embargo, nuestra tendencia natural es quejarnos y rebelarnos. Por eso necesitamos meditar en la vida de Israel, para que nosotros podamos tener en ellos un espejo de nuestra propia condición. Les vuelvo a repetir esto: nosotros no somos mejores. Y al no ser mejores, nosotros podríamos vivir exactamente lo mismo, quejándonos y cansados de lo que no tenemos, olvidándonos que Él abrió el mar, que Él nunca nos dejó desamparados, que Él siempre fue bueno. Mis amados hermanos, en esta breve introducción al libro, yo espero que nosotros podamos meditar seriamente sobre las cosas que nosotros vamos a encontrar aquí. Anhelo que sea un espejo para tu vida y para la mía. Un espejo donde nosotros podamos ser confrontados. Un espejo que nos recuerde el gran Dios que tenemos y lo bajo y miserables que nosotros podemos ser. Lo fiel que Él es y lo infieles que nosotros somos. Que el Señor nos ayude a encontrar su gracia a través de la exposición de esa carta, de ese libro que es un libro de amor, que es un libro de nuestra enseñanza, es un libro de su pacto, y que nosotros podamos ser guiados a toda verdad a través de Él. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en este tiempo que todo lo que nosotros hagamos a partir de hoy con respecto al libro de Éxodo sea de bendición, de ánimo, de desafío para nuestras vidas y que nos permita crecer. Vamos a orar. Les invito a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Señor, por este salmo que nos permite meditar en que tú eres bueno y eres digno de ser alabado. Y también nos permite meditar en la historia de Israel. Y al considerar la maldad de ellos, consideramos nuestra propia maldad. Al considerar la forma en la que ellos vivieron, consideramos nuestra propia forma de vivir. Ten misericordia, Señor, y tráenos luz sobre nuestro corazón y nuestras vidas, para que al estudiar este libro, nosotros seamos desafiados, golpeados, que podamos interpretar correctamente las cosas que has hecho, para tener un mejor entendimiento de tu palabra, pero también de nuestras vidas, de tu gran amor, de tu misericordia y de nuestro pecado, de nuestra bajeza. Señor, bendice a tu iglesia, sosténnos, ayúdanos. Te lo suplicamos, Señor. Y te pido que por tu gran bondad tú sigas alimentando nuestro corazón a partir de las cosas que seguimos aprendiendo de ti para vivirlo en nuestras vidas. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.